Bueno, ¿cómo andan? En este video vamos a hablar un poquito del plan económico del gobierno, saber cómo llegamos acá y sobre todo entender por qué llegamos a esta situación. Vamos a salir un poquito de lo que es el mercado y los activos y analizarlos desde el punto de vista más económico. Así que bueno, Eric, si quieres arrancar. Bueno, ¿cómo andan? Sí, un poco lo que decía Mati era intentar, como siempre hacemos, tratar de llevar muy simple para que cualquiera que esté viendo este video lo pueda entender, lo que nosotros fuimos viendo en el transcurso de estos 2 años. Bueno, como siempre yo te decía, en el 2022 nosotros veíamos que había un problema en Argentina, siempre digamos el debate es flujo o stock. Nosotros veíamos que en el 2022 Argentina tenía un problema de flujo, pero el stock no, porque el stock estaba en Argentina. Cuando yo me refiero a flujo de stock, es flujo de stock de dólares. Nosotros veíamos que en el 2022 el stock lo tenían todos los argentinos afuera. ¿Por qué? Porque no había confianza en el partido político que estaba en ese momento gestionando. Y flujo, obviamente, no teníamos, porque nos había agarrado una sequía. ¿Por qué más? Por ejemplo, no teníamos flujo en el 2022, ya no me acuerdo. Sí, había muchos vencimientos de deuda que después se terminaron despejando, pero no había ingresos. Bueno, no estaba Producto vaca muerta, tampoco fundamentalmente estaba. sí, de la sequía y de que no existía vaca muerta ni todavía estaba en condiciones de generar dólares la minería, así que Claro, no tenías entrada de dinero, pero y no tenías confianza, entonces eso hacía que el flujo no entre en la economía sí. internamente. Acá un comentario a hacer que es muy importante entenderlo y está bueno que se haya dado en el principio, es que los estados no necesitan pagar la deuda. O sea, podemos ver países como Estados Unidos, Japón, que tienen deudas que incluso hasta superan su PBI, pero lo importante para los estados es poder rolear la deuda, o sea, mostrar confianza de que en algún momento la van a poder pagar, entonces renovarla por plazos más largos. Y ese era un problema que Argentina tenía y que hoy sigue teniendo, que es la imposibilidad de rolear la deuda. O sea, Argentina hoy no puede postergar los plazos. Sí o sí tiene que cancelar el vencimiento hasta tanto no pueda volver a recuperar la confianza. Transitamos todo el 2022 hasta el 2023 con, bueno, con un montón de turbulencia, en el medio dos, tres cambios de Economía. ministro de Economía, miles de resoluciones que atentaban contra lo que es lo que decía Mati, la institucionalidad, y hacía que afuera, digamos, Sí, no, no generemos ni un no grano de invitaba confianza. a invertir o a generar confianza. Claro, bueno, después se empieza a volcar un poco la parte electoral. Yo siempre decía de que por más que ganara Milei o Massa, para mí lo que ganase iba a estar más pro mercado, entonces iba a ser bueno. Ganó Milei, que es anecdótico hoy Milei. Y en el 2023 nosotros vemos que cuando él gana las elecciones, en diciembre, ya digamos las carteras se venían dolarizando, digamos, de los jugadores, de las instituciones, y el flaco anuncia que iba a hacer una evaluación del dólar oficial, que creo que de 300 no pasa a 800, ¿no? Más o menos de 350 lo pasa a 800 pesos, 815. Bueno, pero vos lo que tenés después de noviembre del 23 a casi enero del 24 es que en este trayecto los alternativos se van más o menos aproximadamente por una especulación en 1300, porque estábamos todos, digamos, pensando que este tipo iba a hacer otro tipo de cosas, otro Sí, tipo de política. expectante a que se iba a dolarizar, si iba a explotar todo por los aires, que era un poco lo que él venía Bueno, vendiendo en campaña. entonces, qué es lo que sucede para mí? En este periodo del 2023 y el 2024, para mí el stock argentino, digamos, como yo te hablo de stock, te hablo de acá, Sí, stock de mercaderías de empresas, básicamente. empresas, Precios. pymes, todos precios, para mí, porque esto fue 1300, pero el blue llegó a estar más, para mí queda evaluado en un tipo de cambio todo esto de 1500 más, no poner. Entonces la economía, los bienes, para nosotros dos, Una opinión personal, obvio. cada opinión de que quien ve el mercado toma la que quiera, vemos de que, bueno, estamos valuando el stock en 1500 ya hace más de, si querés, casi 2 años, va a ser ahora en noviembre. Sí. Entonces esto, acuérdenselo, porque lo vamos a tocar más adelante. Convengamos que acá dejamos hacer una aclaración, que por lo general el empresario actualiza los precios pensando en cómo va a estar en el futuro, porque lo que le interesa al empresario es poder reponer la mercadería que vende. Y Sí, ya si vos no tenés precio de reposición, no vendés, básicamente. entonces ya podíamos ver que incluso antes de la asunción de Milei, o sea, antes de diciembre, con la devaluación que hubo de 350 a 815, ya hubo otras devaluaciones que ocurrieron durante la época de Massa,
en las PASO, Sí, que o mismo hay un 20 creo que menos un primera 20%. vuelta, segunda Sí. vuelta, o sea, ya veníamos con subas muy abruptas del dólar que empujaban a los precios hacia arriba, o sea, el empresario por las dudas remarcaba, y después el dólar por ahí no cumplía esas expectativas, pero los precios quedaban. Siempre una basificada más alta. Entonces siempre, toda esta etapa se caracterizó por una remarcación de precios excesiva, que claro, excesiva parece hoy con el diario del lunes, pero en el momento era precautoria por parte de las empresas que, Claro. bueno, Porque vos tenías también, hay que ser sincero, un tipo que te decía el peso de excremento. Sí, obvio. 5 o 6 lucas el tipo de Obviamente analizándolo hoy con el diario del lunes. Y miles de economistas que tiraban también. Sí, 2.500, 3.000. Lo peor. Entonces está bien lo que hacen los tipos. Se cubren. ¿Y después qué pasa? El flaco da una conferencia de prensa ya en enero, febrero, donde anuncia lo que son las famosas tres anclas y dice que bueno, que él no iba a moverse un ápice de lo que sea la parte fiscal. Sí, superávit fiscal, Sí, superávit financiero sí. y que no iba a emitir moneda, o sea, que iba a mantener fija la cantidad de dinero. Claro. Entonces hasta ahí ya llegamos a febrero del 2024, el tipo de cambio de 1.300 se va casi hasta mayo, ponele, si querés, a 1.085. Acá volvemos otra vez con lo mismo de siempre, atraso cambiario, ¿no? Y que está atrasado, acá le pedían al flaco que salga del cepo, él decía que no podía salir del cepo hasta que la inflación, digamos, no baje por abajo del 2. Ahí arranca Javier a tener declaraciones malas, que te decía que la inflación de Estados Unidos era el 2 y que acá cuando esté el 2 iba a ser 0, todas boludeces que para mí están de más. Y ahí arranca como... Sí, también ahí, si bien el gobierno siempre tiene su parte de la culpa, también recordemos que había todo un quilombo con los puts que tenían los bancos. Que tenía el que que eso lo heredó sí, no vale la pena ahora no vamos a entrar en eso, pero bueno. ¿Qué son? Pero sí era una herramienta que tenían los bancos que podían hacer tambalear. Claro. Acá otra vez lo mismo. Hacía muy poco que él estaba presidenciando. Y bueno, recuerdo que acá tenía los PUT y también la ley base, me acuerdo, en el Congreso. Entonces el tipo de cambio otra vez por especulación o lo que fuese, no es la intención esa, vuelve a traer a 1.400. Acá ellos lo que te dicen ya para estar más o menos en mayo del 2025, en mayo del 2025, no, del 2024, salen con la esterilización de pesos. En mayo del 24, ¿no? Salen con la esterilización de pesos y vuelve otra vez el tipo de cambio a bajar a 1.100, 1.150. Bueno, acá otra vez volvemos con lo mismo, atraso cambiario, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en algún punto, no recuerdo qué otra cosa lo vuelve a hacer subir. Ah, bueno, acá arranca una serie de errores para nosotros ya, hablando puntualmente de este gobierno. En una entrevista, Javier, como a veces no mide lo que piensa, no sé lo que le pasa, dice que él, el Crowley lo iba a bajar al 1. Estábamos en el 2 y el plan era 2, 1,9, 1,8, así, hasta llegar a diciembre del 26. Que nosotros poníamos en el grupo que para nosotros, dentro de todo, eso era lo más bueno que podía pasar. Yo siempre aclaro que no soy pro salir del cepo, no estábamos en condiciones todavía para mí. Para mí hay que estar como 2 años, 3, que siempre lo decíamos. Pero bueno, él ahí se apura, tiene como una mala declaración, dice, no, yo si quiero lo puedo bajar al 1. Imagino que se habrá juntado con los muchachos del partido político y económico, che, ahora dije esta cagada y que hay que hacerlo. Entonces ahí el tipo lo baja al 1. Sí, a ver, una aclaración. De mayo del 2024 a diciembre del 2024, hay que aclarar que las tasas estaban en torno al 100%. Sí, acá estaban al 90% y acá en diciembre del 2024 estábamos con 25% de tasa. O sea, todo este periodo de mayo a diciembre fue estable, fue tranquilo. Sí, estabilidad, baja de tasas, baja el tipo de cambio. Y en el medio hubo un blanqueo que captó una fortuna de dólares. Y esto aumentaba, claro, aumentaba, digamos, Milei no paraba de tener imagen positiva. Había salido la ley bases. Pero bueno, llegamos un poco a diciembre, a los primeros días de enero, con una situación en Argentina típica, con la inflación bajando, con las tasas a un cuarto de lo que habían sido, con el tipo de cambio al mismo valor que hace un año atrás, y parecía que se encaminaba todo como para seguir avanzando y seguir con este milagro económico de baja de inflación, baja de tasa, estabilidad cambiaria.
que Que bueno, en febrero, podemos decir. podemos decir que en febrero Sí, es en donde se empieza a ir todo al febrero, carajo. en febrero del 25, Coincide con el Libra Gate. coincide con el Libra Gate y con la charla que da de Davos. Y con la sala que ganamos. Bueno, no sabemos por qué. Bueno, primero tiene el error ese no forzado del 2-1. Sí. Y ya ahí otra vez, digamos, arranca con el tema del Libra Gate, con la charla que dio en Davos, no sé qué otra cosa pasa en el Se empieza a Congreso. pelear Con todo el con mundo. toda la agenda woke, la ley de depósito, María Becerra, empieza con toda esa pavada Claro. y el mercado empieza a ver que, por un lado, el Congreso se pone un poquito más áspero Le quieren meter un juicio político. y también vemos que se empieza a comer los flujos de blanqueo. O sea, Flujo blanqueo, empiezan a salir depósitos de los bancos, la gente se lleva la plata. no teníamos la cosecha, están ahí liquidando. Él pretendía la dolarización endógena, que la gente empiece a usar esos dólares, que los consuma y la gente no los consumió, quedó todo en la nada. Pavada que decía de que la tarjeta de débito ahora puede pagar con dólares, aparecen los tres super queriéndote arreglar la dólar, nadie le dio pelota nada, todo eso. No, como que ahí empieza a verse un poco de debilidad, como que de cierto modo se alcanzó el objetivo muy pronto. El primer objetivo, si querés, el primer paso fue bastante bueno, acertado. Se sortearon determinadas circunstancias, situaciones, pero Sí, cuando déjame quería dar el decir- segundo paso, sí, déjame empezó a hacer decirte agua. también que eh, económicamente, para la masa de gente, estábamos acá, sí, todos muy lindos, muy contentos con los números, pero bueno, había un descontento Sí, de a ver, gran parte de la población que te decía, ¿cuándo viene a mi bolsillo la famosa bala muerta, bueno, la ahí- minería y todas esas sartas de ahí boludeces? déjame que te borre, porque me parece que esto ya nos da un poco el pie a hablar de lo que veníamos a hablar de Bueno, para del cerrar, del problema en argentino abril, del te dólar. lo dejo acá, y hola, en abril sigue con los horarios forzados y el tipo decide salir del cepo. Sí, un poco empujado por ya la situación, cómo se venía planteando. Pero bueno, ¿qué vemos nosotros en general? Que siempre en Argentina el problema está alrededor del dólar. ¿Bien? Si tenemos dólares, si no tenemos dólares, si el dólar está atrasado, si el dólar está Sí, caro. sí, la gran pregunta Y es, siempre me- uno ve atraso cambiario. Y por ahí no se tiene en cuenta los contextos económicos a los que va atravesando Sí, Argentina. a ver, vos recién Hoy, atraso cambiario va a tener. me diste el pie justamente porque, claro, en diciembre, a nivel mercado, a nivel mundo financiero, claro, estábamos en la panacea, tasa de 25, el dólar planchado, carry trade, o Pero sea. mi abuela no la veía. Pero claro, el tipo de a pie no lo veía. ¿Por qué? Porque vos veías los indicadores económicos y la economía se había pegado un piñón en diciembre del 23, había hecho esto, y la famosa suba en B que había prometido Javier era la famosa pipa de Nike que decían todos los analistas, y se estaba haciendo esperar terno. Ahora, ¿por qué se da eso? O sea, ahí es donde nosotros, a modo personal, ¿no? Humildemente, tenemos una opinión que, bueno, ahora vos la vas a desarrollar mejor, que es, ¿existe atraso cambiario? ¿Por qué todo el mundo se queja de que hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario? Y si querés, te vuelvo a A ver, escribir yo tengo- lo que vos dijiste sí. al principio de todo esto, Sí. que es el stock de las empresas valuado en 1.800 con hoy un tipo de cambio de 1.380. ¿No? Esto es 12.23 y hoy estamos parados en 9.25. Yo lo que te puedo decir, como siempre nosotros hablamos, que esto es una cuestión de primero ubicarnos en el contexto mundial en el que estamos, ¿no? Entonces, atraso cambiario. Para vos, si tenés vaca muerta, el campo y minería, va a tener. O sea, vas a tener. No vas a ver que el tipo de cambio, porque vos acá tenés flujo. El flujo hace que. Sí, te están ingresando dólares
a un ritmo superior al que te venían ingresando antes. O sea, problema de dólares no vas a De tener ingreso porque... no va a tener. Ahora cambió el ratio, no tenemos problema de flujo, pero estamos empezando a ver debilidad en el sistema de stock. Exacto. Entonces, vos, atraso cambiario o cómo decirte, el problema de que el tipo de cambio sea una variable, no va a tener, porque hoy te entran más dólares de lo que se te van. ¿Por dónde se te van? Turismo, Sí. así. Asesoramiento de personas, o sea, Sí, formación de activos en el exterior y gastos. y gastos, ¿no? Que teóricamente la partida de gasto viene bastante controlada por parte del gobierno, porque superávit hay, Teóricamente. sí, a costa de obviamente no hacer una ruta en 2 años, de recortarle a los jubilados, a todo lo que se Por escucha, eso, pero bueno. por eso, para nosotros lo que. Atraso cambiario, si querés poner atraso cambiario, y va a haber hasta el 2030, porque te van a entrar acá al 2030 un montón de dólares. Después otro tema es ver qué tipo de política hace este gobierno, o si pierde el 2027 el otro, con estos dólares que te ingresan, ¿no? Son dos cosas distintas, pero hasta ahora no hay un fundamento por cual el tipo de cambio tiene que estar en 1800, 2 lucas, 2 lucas y media. Obviamente estos tipos te van a decir, mira, está todo bien, pero no me da abajo de 1800. Entonces van a pujar porque son parte de una parte de la economía porque esté más alto, capaz. Y después el tipo que es empleado, que está pudiendo juntar dólares para comprarse un bien durable, quizá le conviene este tipo de tipo de cambio. Y después a otro tipo capaz que no le conviene, que está más lo informal, le conviene que esté más caro. Entonces, yo lo que veo es que no podés formar, no hay un precio que nos conforme a todos. No, y por otro lado, mencionando esto, lo que uno puede ver es que muchos analistas, que a nosotros nos llama la atención porque no nos consideramos los más sabios del mundo, No, no. por ahí Yo de hecho no soy licenciado en economía, ni mucho menos. caen en la tentación de comparar el tipo de cambio real histórico argentino con el actual. Entonces, claro, en el promedio se ahogan los enanos, ¿me entendés? Yo no Sí. puedo comparar hoy con un promedio si el promedio no me contempla que yo hoy tengo básicamente dos campos, uno en La Pampa y otro en Neuquén. Ya. Entonces, no me sirve de nada comparar. Y que en el 2030 va a tener 2 campos y un puchito más con minería. Si se da todo lo que se tiene que dar, que ahora después vamos a tocar ese tema, porque obviamente que esto, gran parte de que funcione, tiene mucho que ver con el Congreso y lo que se vaya aprobando en las diferentes sesiones y también con las elecciones, ¿no? Pero bueno, por Entonces, ahora. si hoy analizamos el tipo de cambio real, porque una cosa es el tipo de cambio nominal, que es este número que nosotros vemos acá, 1350, 1800, lo que sea. Ahora, el tipo de cambio real ajustado por inflación, hoy está en el promedio de lo que los fue últimos años el de último gobierno de Cristina Cristina. y lo del primero de Macri y el segundo de Macri. Un Sí. tipo de cambio normal. Un tipo de cambio normal. O sea, obviamente, si yo lo comparo contra los últimos 5 años, donde de esos 5 años hubo 3 pandemias, y donde hubo un descalabro total de gasto y de quilombos, ¿me entendés? Con Guzmán, con Alberto, Sí, con Macri mismo, con Macri mismo, financiamiento. exacto. No tiene sentido, me parece, compararlo. Entonces hoy llorar atraso cambiario me parece que no es correcto, digamos. Y déjame, yo sé que acá no, con todo respeto, ¿no? O sea, esto es una charla como económica. O sea, hay gente que ni siquiera está mirando cuánto está el tipo de cambio porque no tiene para comer o porque está sin laburo. O sea, acá lo que queremos explicar es más o menos lo que nosotros vemos de esta famoso loop eterno que cada 3 años estamos metidos de atraso cambiario y que hay que ajustar el tipo de cambio. Yo déjame decirte, vos automáticamente con el tipo de cambio, Va a inflación. va a inflación. Automáticamente que va a inflación te quedan atrasadas las tarifas. Y automáticamente que te quedan esas 3 variables atrasadas, te queda atrasado el salario. Sí, o empezás con los subsidios para... Y emitís, y bueno, y eso alimenta la inflación, y después tenés que aumentar los sueldos de nuevo, y esa famosa... hay paritaria, y después viene el empresario y dice, che, está todo bien, pero estos márgenes no me dan, y suben los precios, y está siempre en ese bucle. O sea que en algún momento de Argentina hay que frenar con pedir que el tipo de cambio sea la única variable de ajuste para que esto salga adelante, porque es un loop eterno, sino, o sea, ahora, cada vez hay un montón de gente que ese loop eterno le conviene. Sí, obvio, porque... Ahora, para mí, al empleado o a la mayoría de personas que dependen de un sueldo, en el corto plazo está fantástico tener un montón de pesos en el bolsillo, está genial, pero después en el largo plazo, yo soy uno, vos también, ¿vos qué podías planear?
No, no, nada. Y aparte uno va viendo cómo por ahí sí te alcanza para ir a comer una merienda, te alcanza para comprar un kilito más de asado vacío en lugar de tapa, pero cuando querías ir a cambiar la heladera, cuando querías cambiar el auto, cuando querías mejorar tu Meterte en situación un financiera. terreno a pagar en 15 años, No, gastaba no, por el tipo de cambio. ¿Quién se metía? no, estaba tal pelota. O por la cámara del índice de construcción, sabiendo que la inflación te pegaba acá en el lomo 5 a 7 puntos. Yo no digo que digo, capaz que eso era un extremo, y capaz que este Es otro. es otro. Pero bueno, todo esto lleva a que el gobierno esté encachilado, digamos, con controlar la variable que aparentemente más le importa a los argentinos, que es el tipo de cambio. pareciera, me estás demostrando. Y en ese control del tipo de cambio, el gobierno empezó errando, bajando el crawling, que era el nivel de ajuste del tipo de cambio oficial, del 2% mensual al 1%, cuando la inflación todavía no corría ni al 2 ni al 1. No. Entonces ya ahí se empieza a generar un atraso, entre comillas, ¿no? Después, eso hace que en ese momento el Banco Central todavía participaba, vendía dólares para sostener el tipo de cambio, No puede acumular reservas. no puede acumular reservas, se empieza a comer los flujos y el stock que había generado con el blanqueo. Entonces, eso genera mala onda. sí, vos empezás a ver que todo el sistema económico hasta ese momento y financiero empieza a crujir y obviamente cuando el mercado huele sangre, te va a testear. obviamente. Y bueno, ahí es donde el gobierno toma otra decisión polémica, que es la flexibilización del cepo. Que vos siempre dijiste que para vos fue apresurada. Apresurada y para mí el sistema de banda es lo peor que pueden hacer porque, bueno, como hablamos hace un rato, pone una banda 40 puntos arriba de la que está abajo. Sí, Entonces, que a ver, automáticamente, si vos tenías los precios de la economía en 1800, con mucha furia lo vas a bajar a 1500. sí, también hubo un error en todo este tiempo comunicacional, porque ahí vos Sí, generaste claro. también otro momento, que era el anterior a la salida del cepo, donde todos los agentes económicos otra vez te vuelven a poner precio con un tipo de cambio que vos no sabes a dónde va a ir, porque ya se veía venir que el Banco Central no podía sostener más el dólar ni el crawling. Para colmo Caputo, no sé si te acordás, sale a decir que no sé si el sistema va a seguir, como que él mismo ya empieza a dar el indicio de que eso se terminaba y claro, vos estabas como... Porque estábamos en la renegociación con el FMI, de que si nos entraba o no nos entraba la guita, entonces él te ¿Qué declaraba, medía el pero no te FMI? declaraba. Bueno, un poco tampoco te puede decir lo que va a hacer porque le juegan en contra. Exacto, no puede mostrar las cartas. Pero bueno, cuestión que de un día para otro, nosotros pasamos de un dólar administrado por el Banco Central a la flexibilización del cepo con bandas donde te dice el dólar va a flotar solo, permíteme, entre 1400 y 1000 mangos. Bien, ahora esas bandas no eran lineales, se actualizaban un 1% para arriba y un 1% para abajo. ¿Yo por qué estoy en contra de esto? Porque todavía el dólar es una unidad de medida en Argentina. O sea, Argentina tiene una economía bimonetaria, pero no para la transacción diaria, digamos. Hay dos bienes que están fijados en dólares, o los más importantes, las casas, los autos y los patrimonios, y después para uso corriente, gasto corriente, vos tenés la unidad de medida que es el peso. Entonces, hasta tanto y en cuanto el dólar sea una unidad de medida, vos no podés flotar, tenés que tener cepo. Sí, a ver, y también las bandas, vos tenías una diferencia entre la banda inferior y la superior de inicialmente 40%. O para pero flotar después, tenés que tener la reserva que tiene en Brasil, que tiene... pero después, claro, vos tenías que como se iban agrandando, o sea, se iba agrandando el espacio de flotación, hoy prácticamente estamos en 45 puntos de distancia un delirio. entre la banda inferior y la banda superior. Déjame decirte que llegamos a salir del cepo y a este modelo casi sin reserva. En la realidad, porque no acumulamos. No, llegamos, o sea, salimos a este modelo Producto de todo lo anterior que no te dejaba acumular reserva. sin reservas y las reservas vinieron por el préstamo que nos dio el FMI. Entonces hoy ¿qué problema tenemos? Que lo que hablábamos más. Déjame dibujar solamente que cuando el tipo de cambio nosotros entramos a este sistema, venía por acá arriba, baja, recupera un poquito, baja de nuevo, testea la zona de abajo. Sí. Con ellos suelen decir que iban a comprar en el mínimo. Sí, que iban a comprar en la parte de acá abajo reservas. Porque teóricamente, esto está bueno aclararlo también, el Banco Central acá en el medio no participaba. Lo que pasaba acá en el medio era entre privados. Entre privados. ¿Qué un privado? Y yo exporto. Bueno, cuando exporto cobro dólares. Esos dólares ingresan. Esos dólares después yo los vendo
porque para moverme en el país necesito pesos. ¿A quién se los vendo? A los importadores que necesitaban pagar los bienes que compraban de afuera. ¿A quién se los vendo? A los que compraban paquete turístico. Sí, sí. Entonces, acá en el medio, acuerdo entre privados. Ahora, acá abajo, el Banco Central iba a salir a defender el valor del dólar, Bueno, comprando dólares, y acá arriba lo va a si vender. querés otro error forzado de comunicación malo de todo el equipo económico y de Javier, de que si ellos no estarían declarando, o si no se hubiese ocurrido esto, el tipo de cambio hubiese convertido a 600, de que iban a comprar solo una parte baja, todas boludeces que fueron diciendo que, bueno, nada. Que bueno, al principio parecía que era un planazo. ¿Por qué? Porque vos tenías la estacionalidad del campo con la cosecha gruesa, Sí. más un montón de circunstancias que fue NAFTA que inyectó el gobierno Ahora, diciendo de que déjame decirte que un invitan a los planazo, fondos. sí, un planazo, si quieren para la temas financiera o para la parte financiera del país. Pero acá otra vez tenés el fantasma de, che, está atrasado el tipo de cambio. Claro, Volveremos otra vez con el fantasma ese de que está atrasado el tipo de cambio, cuando teóricamente vos estabas acá y la base monetaria no se estaba moviendo en pesos. claro. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que entre el éxito del plan Sí. más la nafta que le metió el gobierno, porque el gobierno que decía que iba a ir acá abajo, si ellos no estaban, iba a ir acá abajo, que nos iban a bañar de dólares, que iban a venir los dólares de afuera, que esto, que el otro. El dólar, obviamente, si te dicen que va a bajar, Sí, sí, sí. Va a bajar, va a bajar. bueno, bajó con tanta velocidad que cuando se terminaron todos los incentivos, No, volvió a subir. Sí, sí, la inercia te lleva por Volvió a arriba. subir, que es lo normal. O sea, si vos sabés que este es el piso y está cerca del piso, cuando toque acá, ¿qué vas a ir? Te vas a comprar. Lógicamente, como cuando esté acá arriba, Vas a vender. vas a vender porque Si claro, le creía que el las- gobierno las acá afuera y la las probabilidades son matemáticas, y la matemática es una ciencia exacta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ve el gobierno que empieza a subir, dice, claro, pará, de acá abajo a acá arriba hay un trecho, y ni te cuento hasta acá arriba. ¿Qué va a pasar con la inflación. con la inflación cuando, claro, el importador o el empresario vea que el dólar subió, no sé, en 15, 20, 30 días, 10, 12 puntos. 10, 12, o hasta incluso podía subir 45? Entonces ahí el gobierno se empieza a empanicar y empieza a intervenir con futuros y con otras herramientas, Unos trades, con normativas, futuros, etcétera, emisiones de bonos. acá en el medio. Acá. Que era algo que supuestamente No no iba iba a ser. Entonces, claro, vos decís, esto está pintado. Porque si ya hiciste lo que dijiste que no iba a hacer, Ya el mercado olfatea sangre y. claro, entonces, si vos estamos parados acá en el medio y ya estás interviniendo, Hay un nuevo piso. Sí, y aparte, el día que llega acá arriba, ¿de qué te disfrazás? Entonces, Entonces, a todo esto, en el medio, no sabemos por qué, y ahora te dijo, sigue hablando vos, se les ocurre salir de las LEFI. De un día para el otro. sí, que acá vamos a explicar brevemente qué son las LEFI. Las LEFI son títulos en pesos que tenían los bancos que vencían a un día. O sea, era una bola de peso que viene de las LELIC, que viene de las LEVAC, que ya lo hemos explicado en los videos que hacemos Que mensualmente. todo el día ustedes iban a dormir y tenía más de 9 billones de pesos. El sistema argentino que al otro día estaban otra vez libres en la calle, básicamente. Estos tipos se ponen paranoicos porque estamos llegando más cerca de las elecciones y dicen, che, nosotros no podemos llegar con esa masa de pesos venciendo a un día, que encima la está remunerando el Banco Central todos los días. Y también lo que te decían es, vemos que los bancos teóricamente vos le estás tirando liquidez y los tipos no están oficiando de banco. O sea, como que... Sí, como que estaban cómodos operando con el Banco Central. Y a vos te mataban con una tasa personal. Que le pagaba, el Banco Central le pagaba el 60-70% de tasa. El banco, por otro lado, la captaba pagándote a vos un plazo fijo al 50-60, y claro, no se calentaban salir a prestar. No, peor. A A vos el terceros. plazo fijo te lo pagaba 30. 30-40, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Y a todo esto habían tenido buenas medidas con los bancos, porque le fueron bajando los encajes, le fueron, digamos, allanando todo el camino como para que de una buena vez los flacos puedan oficiar un poco más de banco y tener préstamos más cerca a la realidad. Porque si la inflación a vos te está diciendo que es el 2 y vos me estás prestando al 80, ¿qué pasa? ¿Qué me estás jodiendo a mí? Boludo no soy yo. Sí, no sí, tasa, sí. ¿me entendés? Entonces, bueno. Y ahí arranca, digamos, para cerrar, Sí, dale, no. una debacle.
Ahí el gobierno, Sí, que fue los últimos 2 meses. los últimos 2 meses, entra en una Donde debacle las tasas pasan de los 25 que venían siendo al... Tocaron 150 momentáneamente, pero se estabilizaron hoy más o menos 60. le está remunerando 29, 25 puntos de las leyes y está remunerando 60, 60. 49, 50. Pero no solamente eso, empiezan a subir los créditos cerros, o sea, la gente que hoy quiere tomar un UVA, el año pasado lo tomaba 5 o 6 puntos y están hoy está en 12. 12, 13. Y bueno, y ahora te doy paso a UVA que El tipo de cambio pasó de 1180 a 1370 y sí, con no ganas de parece, seguir sí, subiendo. sí, y con el gobierno interviniendo en todo el tramo, con interviniendo a través de futuro, con interviniendo a través de emisiones. Hoy, después de 3, 4 meses, salen a blanquear que están interviniendo, pero están interviniendo hace un montón. ¿Por qué? Porque hoy ellos mismos se metieron en su propia trampa. Hoy lo único que no les puede pasar a los tipos es que les suba el tipo de cambio. Y volviendo un poquito más al inicio de la charla y al que el problema siempre son los dólares, lo que nosotros podemos ver es que Hoy hay dos el escenarios. problema que tiene el gobierno es que en Argentina los dólares nosotros los podemos dividir en 3 jugadores: gobierno, Banco Central y privados. Este es el partido de los dólares. Exactamente. En el partido de los dólares nosotros tenemos que los privados, tenemos vaca muerta, el campo, minería, importadores, turismo, las personas. Hoy nosotros ¿qué vemos? Que con este tipo de cambio, que algunos le llaman que está atrasado, otros le llaman que no, ya la discusión la tuvimos, hoy este partido está neutro. O positivo. O levemente positivo. ¿Por qué? Porque los dólares que te ingresan de vaca muerta, del campo, de la minería, son los mismos dólares que después usan los importadores, el turismo, las personas, Para hacer su vida. para hacer su vida y básicamente o la cuenta de esta cuenta te da o positiva o neutra. Obviamente que la cuenta corriente se divide entre cuenta de bienes, cuenta de servicios, cuenta financiera. Cuando sumamos las tres, más o menos, neutra positiva. Banco Central. Hoy el Banco Central no corta ni pincha. El Banco Central lo pongo ahí como neutro. ¿Por qué? Porque el Banco Central ya no interviene más en el mercado de cambios. El mercado de cambios se autorregula, teóricamente, Sí. se autorregula. Bien, entonces el Banco Central no compra ni vende reservas. ¿Está? Y hoy el Banco Central, la realidad es que no tiene tanta necesidad de comprar reservas, o no es tan urgente. ¿Por qué? Porque hoy las reservas son positivas. Ahora, ¿Por qué son positivas las reservas? Porque en el préstamo del FMI, Pero te voy preguntando. Lo que ¿El hizo- Banco Central tiene cuánto? ¿21 paros del FMI? no es que en realidad, Sí. ahí, eso está bueno, Sí. el Banco Central hoy tiene 40 millones de dólares. ¿Bien? Ponele. O 40.000 millones, no importa. Dale, 40. 40, vamos a ver, Vamos a sacarle cero. Esto tiene el Banco Central. Esos 40 palos Pues 40 se lugares. componen de oro, swap con China, títulos, Sí, repo, moneda, préstamo, encaje, le vemos a todo el mundo. etc. Ahora, ¿qué pasaba antes del préstamo con el FMI? No tengo ni idea. El Banco Central tenía lo que se llama letras intransferibles. ¿Quién se la encajó? ¿Qué es lo que hacían los gobiernos anteriores al de Milei? No importa la bandera, nada. Iban al Banco Central, le decían, señor Banco Central, deme dólares. El Tesoro iba al Banco Central. Sí, el tesoro disfrazado Sí, sí. del gobierno de turno. Iba al Banco Central y decía, deme dólares que yo le doy estos papelitos. Estos papelitos se llaman letras intransferibles. Ahora, ¿qué valor tenía de esas letras intransferibles? Ninguno. Pues, Si nosotros fabricamos peso, ¿no? aparte dice letras intransferibles, o sea, no las puede transferir, no puede hacer nada, es un papel pintado. Entonces, el Banco Central... No, entonces ellos van a pedir todo préstamo para sanear el Claro, famoso Banco Central. ¿qué hace el gobierno barra tesoro? Pide prestada la plata del FMI para capitalizar al Banco Central. ¿Qué hace? Le dice, toma Banco Central, te doy todos los dólares, ¿ah? Dame los papelitos y los rompo y los tiro. Ya está. Hoy Ya no te debo más nada. Entonces hoy el Banco Central, ¿bien? tiene Las reservas que 41 tenés, reservas disponibles. La parte líquida, porque después el oro es líquido. de los cuales, de estas 40, que son brutas, netas estamos en torno a 7, 5, van variando Sí. según los movimientos El día, pago, etc. Exactamente. Ahora,
el Banco Central no compra ni vende, ni tiene la necesidad de comprar y vender, porque con las reservas que tiene, le alcanza y le sobra, si ya no tiene que defender Para cubrir los flujos de vencimiento. vencimiento o preales y demás. Vencimiento de deudas. Y acá está el Ahora, ¿cuál es el problema? Acá, si querés, El gobierno, ahí dejo. el gobierno le debe al FMI, tiene que pagar los globales y los bonares, que son los bonos que hoy tenemos con vencimiento. Que esto viene de hace 15 años reperfilando. Exactamente. Le debe a los organismos internacionales. Y cualquier Banco Mundial. cualquier país de turno que nos quiera hacer un mango. Y obviamente tienen los gastos. Bien. Políticas. Sí. Gasto corriente y de inversión. Hoy de inversión no hay ninguno, son todos gastos corrientes. Entonces, claro, cuando uno analiza el partido de los dólares, en realidad el partido que está complicado es este, el del gobierno. ¿Qué es lo que pasa históricamente? No es que le Podemos pasa, agarrar esto así tenemos tiempo. no es que Así le pasa al gobierno de Milei ni a ninguno. O sea, si yo agarro Acá estamos tratando de hablar sin bandera y política. sacudo a los 40 millones de argentinos, a todos se le va a caer un dólar, hasta el más croto del mundo va a tener un dólar bajo el colchón, porque los argentinos somos así. El problema es que el dólar Psicológicamente. no los tiene el gobierno. No. No los tiene el gobierno. Entonces, el gobierno, barra el tesoro, es quien tiene que comprar dólares. ¿Estamos? Que cualquier ¿Cómo tipo compra? normal, hay algunas cosas que las podría rolear. O sea, claro, ahí volvemos también a lo primero que dije cuando apenas arrancamos. Al FMI. Al FMI, ¿cómo el FMI quiere que le garpen? O sea, el FMI dice, a mí dámela, no me jodás. ¿Por qué? Porque la gracia del FMI es servirte Un ratito. ayuda de última instancia. Es decir, cuando no te presta ya ni tu abuela, porque le pediste a toda tu familia, va al FMI y el FMI te dice, bueno, yo te Nosotros doy. somos el país que más favorecido cantando el himno nacional. O sea, Y hay que ser realista. más del 50% de los préstamos del FMI los tiene dado a nosotros. ¿Quién te va a venir a prestar un banco? Entonces, el FMI dice, yo te lo presto. Vos resolvés tu problema, ¿está? Y cuando vos puedas acceder de nuevo a los mercados, que sería acá, parte globales bonares, reperfilar la deuda, roleala, conseguir nuevos préstamos de mercado a tasas. Sí. Y razonables. hacer lo que hace cualquier país normal. Claro, y a mí venir me pagás. Porque el FMI es un préstamo barato. O sea, el FMI nos presta el 4, 5 de interés anual. Hoy, si nosotros quisiéramos rolear deuda acá, tenemos que pagar el 16. El FMI nos pagó el 4. Entonces, ¿cuál es el problema del gobierno? El problema del gobierno es que no puede rolear la deuda porque está con... No, O sea, hoy le todo cuesta el esto- 16% Sí. por culpa de la política. todo que esto vaya tiene. después lo dejó a vos. No, a ver, entre los dos. Al Tiene- FMI no le puede agarpar, a los organismos internacionales no le puede agarpar. En los gastos, vos tenés al Congreso que te quiere enchufar gastos a diestra y siniestra. Bien. Y obviamente, Sí, la contracara si vos de no que roleás tiene deuda, necesitas doble. superávit. Y para necesitar superávit, o tenés más ingresos, de los cuales no puedes tener más ingresos si bajás impuestos, que es lo que pide todo el mundo. Para que vos te des una idea, la baja del impuesto país fue un 8% del PBI. Para que te des una idea de la pérdida de recaudación que tuvimos. Y si vos encima bajás impuestos, obviamente no recaudás, subís los gastos, que es lo que te propone el Congreso, queriéndole dar ingreso a los jubilados como si, obviamente, yo también quiero que mi abuelo gane el doble. Ahora, mi abuelo se viene cagando de hambre hace 200 años. Y Entonces, se agravó mucho en la parte en la que esto lo repito, si a vos te entran por un tubo 10 millones de jubilados que nunca aportaron, también. es complicado. Entonces, No es lo que tienen el tema de que quizás hubo de esos 10 millones, 9 millones que laburaron y los cagó el empleado. Pero Sí, bueno, sí, o lo que fuese, pero se rompe igual el esquema. sí, acá no estamos analizando si está bien o está mal, estamos analizando un esquema Claro. donde acá la matemática es simple. Si a vos te entra más de lo que gastás, está genial. Si gastás más de lo que te entra, está loco. Bueno. Entonces vos te quedan 2 años. Y tenés la elección En ahora septiembre en Buenos Aires. septiembre en Buenos Aires y en octubre nacional. Exacto. Para lo más importante que tiene el gobierno, hoy por hoy, que es las bancas en el Congreso. Claro. Las famosas reformas estructurales que vienen como segundo paso o como tercer paso,
y qué es la que le está pidiendo el mercado y lo que le está pidiendo a la gente como Esa, para... esas reestructuraciones, esto ya es una cuestión mía personal, Sí. desde, desde que yo lo escucho a Javier y a este equipo económico, su armador político, están planteadas en el 2030. O sea, si los tipos no meten mayoría, en el 2027 no va a pasar nada tampoco. Menos, va a pasar menos que menos, ¿me entendés? Sí, a ver, y supongamos que... O sea, lo que yo te quiero decir es que todas esas reformas estructurales y de segunda, tercera generación que viene diciendo, es de un plan de 20 años. En ese plan de 20 años, él o cualquier persona afina a este modelo tiene que ser reelecto. O sea, si el tipo no es reelegido, bueno, fue otro experimento de un gobierno durante 4 años. Sí, aparte, convengamos en que, supongamos que acá gane, que la situación es difícil porque, vamos a ser honestos, se están mandando sus cagadas a nivel económico, a Bueno, nivel político, a nivel... a nivel político, tenés, digamos, para el ultralibertario termo, que teóricamente del armado político lo llenaron de peronistas, barra quirenistas. Después tenés los termos nuevos que están naciendo, que son los libertarados, básicamente. También. Después, políticamente, tenés ahora caso de corrupción, que tiene la que coima de Karina. corrupción y coimas, que esto es gravísimo, tener que ir presa. Y después también una cosa que se pasó por alto, pero que cae mal, el fentanilo, donde se murieron más de 100 personas, que acá esto ni cortó ni pinchó. Son todas cosas que son graves, digamos, en la cual el gobierno está en un cumpleaños. O al menos siguen una batalla estúpida Sí. otra vez con que te quieren insertar el riesgo Cuca. Sí, entonces... Todo esto no es riesgo Cuca. No, pero bueno, en definitiva, lo que nosotros vemos es que para que venga... Volvamos a la charla esta. Sí, para que... USB. Para que esto funcione. Sí, hoy el gobierno, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que el tipo de cambio o las cosas que están pasando en estos últimos meses Sí. es el riesgo Cuca, No supuestamente, es riesgo Cuca, es todo lo que nosotros estamos hablando en la charla. de que si no ganan bancas no pueden meter las reformas. Bien, ahora, supongamos que le va bien el gobierno en las elecciones y ganan las bancas. Hay que ver también hasta qué punto pueden meter esas reformas. Hasta qué punto, primero, las reformas son buenas, hay que ver qué proponen. Segundo, hay que ver si se aprueban, si obtienen mayoría. ¿Cuánto tiempo tardan en impactar en la En gente? el medio, vos tenés, que bueno, ustedes ya vieron que el Congreso ya quiere primero financiamiento, ¿cómo se llama? Darle más guita a los jubilados. Aumentar a los jubilados, seguir incrementando el tema de la moratoria, declarar la emergencia en discapacidad. Quiere ahora prohibir que el gobierno pueda sacar DNU, que con una sola cámara puedan darle vuelta a los vetos. O sea, el panorama... Todo esto tiene con credibilidad y confianza. Sí, que no la brindan ni el oficialismo ni la oposición. Que hoy no te la El brindan. oficialismo, Claro. con los quilombos que se autogenera y Claro. con lo que ya mencionaste todo de... Y hoy otra vez información. vuelve a pasar lo mismo. Acá, vos tenés stock y tenés flujo. ¿No? Sí. Listo. Hoy te está pasando que no tenés más casi stock, digamos, físico, y tenés un montón de flujo, que es lo que vimos antes, vaca muerta, bla, 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 bla. Y después tenés un montón de flujo que te genera realmente stock, que son de toda la parte del RI, que no va a venir si vos tenés este quilombo de credibilidad y confianza. Sí. O sea, yo tengo que poner una minería de acá a 20 años para ver un mango de recuperar, y no tengo el Google Lusto que levantan a 20 y se quiere llevar 10 palos. ¿Qué le voy a dar? No le doy nada. Por eso, bueno... Sin justificación, porque si vos me decís, bueno, vamos a darle mano al jubilado, está fantástico, yo quiero que a mi abuela le vaya bien y tu abuela también. Pero ¿a quién le sacamos? ¿Le sacamos a ellos? ¿Le sacamos al tipo de la pyme que te dice, pará, hermano, que me estoy pagando ingresos brutos, si cree? Sí, un poco, a ver, para ir dándole ya un No, redondeo bueno, y un cierre. explicate el partido en pesos. Esto es el problema del BCD, digamos, del partido en dólares. Bueno, meto el comentario y después vamos a pasar al partido en pesos. Yo lo que puedo decir de esto es que un poco esta charla antes de grabarla también surgió porque la tuvimos nosotros personalmente y al final caemos en la cuenta de que quizá, no sé, No están descubriendo nada. algún viejo ya lo sabía y dice, Sí. pero claro, papá, ¿vos qué te pensaste? Pero bueno, nosotros que somos dos personas relativamente jóvenes, pensábamos que la economía podía subordinar a la política. Como que si vos hacías un buen laburo económico, políticamente te iba a ir bien.
Pero al final nos damos cuenta que no, que siempre El la riesgo que domina argentino es es el la argentino. política. Y que El riesgo argentino no hay otro argentino. hasta que no tengamos políticos como la gente, porque claro, nosotros pensábamos, decir, bueno, mi ley no va más, listo, ¿a quién voto? A los peronistas, que vienen haciendo lo mismo hace un montón de tiempo. 40 años. Y parte de los problemas que resolvió esta gente, de las cosas que hizo bien, fue resolver algunos problemas, fueron los que lo generaron. Decir, no, bueno, voy Sí, por ni hablar que la corrupción era. voy por la ancha vía del medio, por el radicalismo. Le decía a Eric 2 minutos antes, en Santa Fe Puyaro, que hoy es el gobernador o es del núcleo de los La gobernadores liga, más fuertes, la liga del ingreso bruto que hicieron los Claro. 4 gobernadores. me metió una percepción para Netflix, ¿me entendés? Y tenés que hacer una liquidación de una deuda, por ejemplo, que yo te atrasaste con la patente y te cobran sellados para hacerte la liquidación. Y si lo estoy haciendo yo virtual, me cobras 3,5 lucas de un sellado. ¿Sellado de qué? No tengo ni idea de qué punto es. Entonces, De así un montón de cosas más. ¿cómo podemos solucionar el problema si lo que está pidiendo la gente teóricamente es reformas estructurales? Los que están no lo están resolviendo. O se le está demandando que le resuelvan en un plazo que ellos no pueden. Los que estuvieron antes, ya vimos lo que hicieron. Los que quieren venir tienen voracidad fiscal. O sea, vos imagínate, vos decís, bueno, lo voto a Puyaro. Al día siguiente, o voto ahora a los congresistas. Torres, que te enloquecen. Al día siguiente te aumentan los impuestos. ¿Y vos qué vas a hacer? O sea, Aumenta el costo. inmediatamente El costo aumentado, se aumenta lo va a el precio. trasladar a la gente. Y entonces, lamentablemente estamos inmersos en este bucle financiero político, que obviamente hoy lo tomamos un poco más, si se quiere, pesimista, porque vamos a ser honestos, somos más pesimistas porque lo estamos analizando desde el punto de vista de argentino, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Cuando hablamos de mercado, obviamente no somos tan pesimistas porque Los tipos no podían hacer otra cosa que la que están haciendo. ¿Cuánto tienen en el Congreso? 8. 8. Las bancas que nos nuevan son nada, cero. Y hay gente que está hace un montón de años enquistada, que son cánceres que tenemos dando vuelta, que siempre vuelven desde otro nombre, desde otro lugar. Sí, cambian Con las mismas ideas, lo único que cambia es que las Sí, el eslogan. Sí, Fuerza por la Patria, Patria por la Fuerza, Junto por el Cambio. Cambio por el junto. Cambio por el junto. Ahora capaz que en un año vemos la libertad avanza, la libertad sigue. Siempre es como que pasa algo y cuando los tipos llegan. Entonces siempre nosotros los invitamos a que no podés confiar en. Primero que el político de turno y el tipo que está en el gobierno es un tipo como vos, como yo, que hace lo que puede, con lo que se encuentra, con lo que tiene y trata de tomar una decisión en el día ese en base a la información que tiene en ese momento. Sí. Sí, por más que sea bueno, obviamente se puede equivocar como nos equivocamos nosotros, pero en definitiva... El nivel de exigencia que tenemos nosotros como argentinos es el que lleva todo el tiempo que estemos en este bucle. Che, ¿qué pasó que no arregló el país en un año y medio? No, bueno, hay que sacarlo. Che, ¿qué pasó que no arregló esto en 4 años? No, bueno, hay que sacarlo. Y entonces, bueno. Y también... no es culpa de nadie, somos nosotros mismos siendo nosotros. El partidismo que llevamos, qué sé yo, el fútbol a la política. Vos, el que está gobernando no es de tu partido y cree que le vaya mal. Una locura, pero sí. Que está gobernando es de tu partido y le perdona todo porque tú sos hincha de ese club. Porque soy hincha, claro. Que no tiene ningún tipo de sentido porque... Sí, ya estoy un poco haciendo catarsis. Sí. Pero bueno, hoy vamos a llegar a septiembre y a octubre con ese panorama en dólares. Después sí, y el panorama del peso. El panorama en peso es el siguiente. En un momento de la charla nosotros decíamos que el gobierno fijó en su plan de las 3 anclas la cantidad de dinero, o sea, la base monetaria. ¿Bien? Fue variando a qué considerabas base monetaria amplia, M2, cuestiones que no vienen al caso. El tema está en que en un momento del año, del 2025, el gobierno lo que dice es, el Banco Central tuvo utilidades, o sea, ganó plata con sus operaciones, se le revaluó el oro. Ganó intereses con los bonos que tenía, subieron los bonos. Entonces tuvo utilidades. Entonces esas utilidades se las transfirió al Tesoro. ¿Bien? Que el Tesoro en un principio solo tenía una cajita. ¿Tá? Eran más o menos 13 billones de pesos. Que el Tesoro tenía una cajita. Que esta estrategia, ¿para qué era? Como se venían vencimientos de pesos muy elevados,
sea, como que acabo cada 30 días se te vencían las LEFI, las LECAP, tenía un montón de vencimientos que Bono, tenías conservo, cap, todo. que afrontar. Y que si, claro, vos imagínate, yo soy tenedor de títulos y sé que me tienen que pagar, y sé que me tiene que pagar un montón de plata, y el tipo no la tiene, yo me voy a empanicar. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? ¿O qué hace el equipo económico? Le dice, bueno, yo Banco Central le doy al Tesoro la plata, ¿no? Que estas utilidades son falopas, o sea, es algo legal, es algo que está permitido, digamos, pero que medio que se dibujan. Entonces dice, yo le doy a esta utilidad al Tesoro, que el Tesoro no las va a usar y las tiene como espalda. O sea, si las llega a necesitar, las quema, si no, no. El problema es que, sin darnos cuenta, en algún momento, el Tesoro evidentemente metió esa guita al sistema y lo usó, por lo que la base monetaria creció. ¿Tá? Ahí, cuando salen los datos de que la base monetaria creció, el gobierno empieza con que, bueno, yo está bien que mantenga la base monetaria fija, pero si el mercado me manda pesos, yo le voy a dar pesos, porque si no freno la economía. ¿Bien? Total, esos pesos sé que no van a ir a dólar, porque me lo están demandando para la transaccionalidad. Ahora, bien, si yo tengo una base, evidentemente esa transaccionalidad y esa necesidad de pesos no fue tal, por lo que esta suba de la base monetaria, bien, sumado a que el Tesoro en su momento compró dólares, sumado a que en su momento se terminó la cosecha, bueno, el dólar subió, bien. Ahora, ¿qué dijo el gobierno cuando sacó las LEFIs hace unos meses, hace unos días, unas semanas? Digo, yo no quiero que me pase de vuelta lo mismo, que yo inyecte pesos a la economía y que se me vaya el dólar. Para eso, ¿qué le dijo a los bancos? Bueno, ¿vos cuánto necesitas? Porque los bancos le hacen pedidos de pesos. 100 pesos. Y yo necesitaba 10 billones. Bueno, de esos 10 billones, 6 me lo vas a dejar en encaje. O sea, te aumento los encajes. Bien. Bueno, listo. Ahora, vos querías 10, 6 de encaje, te doy 4. Bueno, de esos 4, te encajo una licitación de títulos del ECAP. A 2 y 3 meses. A 2 y 3 meses, que ¿qué es lo que quería hacer? Despejar toda esta zona, que es la zona de elecciones. Bien. Siempre priorizando la estabilidad, porque el gobierno que dice, si yo acá gano la elección y meto Gente al más Congreso. congresista, meto las reformas y ya está, le doy para adelante y sigo con mi plan. Ahora, si esto me sale mal, se me tumba todo. Entonces, los bancos que le dicen, no, mira, está todo bien con tu licitación, pero no, yo tengo una necesidad de peso y no te lo voy a dar. Y claro, el gobierno empieza a sentir como que los bancos le empiezan a jugar en contra y ¿qué hace de vuelta? Sube los encajes, todas medidas asquerosas. Obliga a que los encajes, ¿no?, se integren con esos mismos títulos que el gobierno le está dando. Le pone una pistola en la mano y le dice, licita. Exactamente. Que esto se puede ver desde dos miradas. La mirada A, que es, están haciendo lo imposible para que un peso no vaya a dólar, que es la mirada del mercado, ¿no? O la mirada B, que es la mirada del gobierno, y que Toto Caputo te lo explica un poco más utilísima también, que te dice, yo mantengo fija la cantidad de pesos, ¿no? Y hoy el mercado me está pidiendo pesos. Mirta para comprar la carne, Ricardo para ir a la verdulería. Ahora, ¿El bien escaso cuál es? como el bien escaso son los pesos, porque el gobierno en su momento esterilizó, es decir, sacó peso del mercado, mantiene la base fija, hubo un poco de crecimiento económico, etcétera, 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 más la gente que compró los dólares, que el mismo Javier lo dijo. Entonces dice, si el peso es bien escaso y me están pidiendo peso, una de dos, o vomitan los dólares que me compraron, que me hicieron llevar de 1.200 a 1.380, o salgan a buscarlo a la calle al costo que sea. Y el costo de los pesos no es otra cosa que la tasa de interés. Por eso nosotros tuvimos que la tasa de interés que venía al 25, 30, ¿no?, se te dispara a 150, la tasa un día, ¿no?, que era la tasa que usaban los bancos, porque los bancos, ¿qué les pasaba? Estos encajes que antes también tenían que tener un promedio mensual, el Banco Central se lo empezó a pedir diario.
Entonces, claro, vos depositaba 100 mangos en la cuenta y el banco tenía que salir corriendo a llevarle 6 pesos al central. Y si no los tenía, ¿dónde los sacaba? Los pedía prestado un día, hasta que al día siguiente los solucionaba. Entonces, tuvimos pico de tasa un día de 150. Después esto se fue normalizando porque el gobierno dijo, bueno, pará, porque voy a fundir a medio mundo, y le empezó a decir, bueno, yo te los presto. Y A en una la tasa grabar, menor. y bueno, también te los presto. Y obviamente que la mal salida de las LEF y todo lo que fuimos hablando durante esta charla, para que no se te vaya el tipo de cambio, lo que fuese, empezó a pagar más tasa el tesoro. Exacto, porque esas LEFIs que venían pagando el gobierno una tasa del 20-30%, empezó a pagarle a los bancos 60, 65. 50, 60 puntos para pasar este tramo. O sea, lo que le dice al tipo, bueno, a ver, ¿qué tasa? Bueno, 60 te queda riesgo-beneficio cómodo. Bueno, entonces el mercado ya los había llevado solo y ellos emitieron y están pagando este tipo de tasa, pero que es todo con vencimiento antes de diciembre. Aparentemente, cuando uno hace toda la gran lectura, están volcados a la parte electoral. Exactamente. Que este nivel de tasas, hemos leído hasta el cansancio, no, mata a las pymes, que la tasa subió 10 puntos y murieron 15 pymes. A ver, cuando estábamos 25, yo no vi que nacieron entonces, 70 pymes. No, la realidad es que las pymes, el acceso al crédito o sea, Es más fuerte a través de SGR que un. sí, o sea, las pymes acceden al crédito a través de líneas subsidiadas. Bien, Argentina es uno de los países menos endeudados de Latinoamérica y del mundo. ¿Tá? Cuando las tasas estaban en el 25 de diciembre y todo marchaba relativamente bien, las tasas que te ofrecían, a mí me llegaba de Santander, siempre estaban al 80, al 90, Solo al porque 100. sos vos te decían, 120. Sí, entonces, hoy que la tasa esté al 70-80, a la pyme no le mueven a perímetro. ¿El problema dónde está? En que el gobierno no puede pagar una tasa del 65-70% con la inflación caminando al 2%. No, O sea, la eso tasa real en dólares, a un tipo de cambio relativamente estable, vos digamos, te estás financiando al 40 del dólar. exactamente. Entonces, si esto dura 2 meses más, que es lo que el gobierno piensa que va a durar hasta que se terminen las elecciones, vamos a pagar un sobrecosto, va a ser un despilfarro, pero no es grave. Ahora, si esto se sostiene en el tiempo, ya ahí no va a ser, Bueno, pero hablábamos. no va a ser sostenible en el tiempo porque, claro, va a llegar un momento donde nos vamos a encontrar con el mismo problema que se encontró Javier cuando asumió. ¿Cómo carajo afrontás la deuda en pesos? Que en su momento la defaulteó Macri con la Cunza, que dijo, no, mira, no lo puedo pagar, te encajo un papelito a un año y vemos. Entonces, está todo atado Teóricamente. a una elección. Es que hoy, infelizmente, lo hagamos antes de que nos pongamos a grabar. Si a los tipos se le va el tipo de cambio, le explota todo. Es así, que quedaron atrapados en la misma engaña pichanga. Que está bien, porque en algún punto tenemos que salir de esto, pero no puede ser la variable del tipo de cambio la que se toque. Entonces, hay que ver ahora cómo viene, digamos, estos 2 o 3 meses que van a estar llenos de turbulencia. Y ni ahora que se están mandando cagada, corrupción, coima, todo, va a ser peor. Y el mercado, obviamente, no va a ir a testear en la parte alta. Sí, no me acuerdo si lo mencionamos, pero bueno, el Tesoro salió a decir que iban a intervenir en el tipo de cambio, que era algo que ya venían haciendo con 250 artimañas. Ahora salieron a decir, mira, si yo Tesoro tengo que salir a vender $1 para evitar que suba, lo voy a vender. Lo cual también atenta contra el primer problema que veíamos del partido de los dólares. Vos Tesoro tenés que comprar para pagar deuda, para ganar confianza, y estás haciendo totalmente lo inverso. Y hoy hablábamos antes de grabar, es que, a ver, si Javier en octubre no te mete nadie, los otros 2 años que le quedan va a llegar a Sí, Casa Rosada, sí, hola. O renuncia o se pone a jugar las cartas con Conan y Friedman y los 5 perros que tiene, porque sí, obviamente que el Congreso va a meter todas las reformas que tengan que ver con la parte más de aumento del gasto público. Y él está todo bien con el superávit fiscal, pero a este nivel de tasa se funden todo. Hay que ser feliz. Sí, no le va a empezar a dar el modelo y bueno, esperemos que no pase, pero van a empezar a pasarlo un poco para que traerse los ministros. tengan en cuenta el momento en el que estamos. Hay 2 elecciones, hagan lo que o sea, el argentino vaya a poner a la persona que considere que puede sacarnos disculpame, no sé si que nos puede sacar acá,
Pero si vamos a ir a votar con los que nos convienen personalmente, y vamos a seguir en este loop eterno. Sí, a ver, no es para alarmarse, no es para decir, uy, qué mal que estamos, tampoco estábamos bien, como para decir ahora qué mal que estamos. Simplemente era darle una mirada más económica y Más política saliéndonos del mercado. de charla de dos Obviamente amigos. en el próximo mercado todo esto vamos a decir que no nos importa, porque obviamente si no tenemos títulos argentinos, a nivel cartera de inversión, todo esto es una anécdota. Hoy nos ponemos un poco más humanos, nos salimos de la A ver, pantalla y lo nosotros, analizamos claro, como personas que viven nosotros y tienen la camiseta tenemos la argentina. responsabilidad de asesorar y manejar y conducir, digamos, eh, lo que es cartera de inversión, que como no somos boludos, ya fuimos haciendo todo un trabajo porque veíamos que esto podría llegar a pasar y no íbamos a llegar súper jugado al momento electoral, final de año, lo que fuese. Eso no quiere decir de que uno cuida la guita, pero después uno vive acá adentro. Entonces, la realidad es que estamos preocupados. Sí, a ver, salimos de 150, 160 puntos de tasa de interés con masa, inflación al 2, al 15, no sé, Alberto que en un crack, que te festejaba un cumpleaños, de Macri que reprefirió la deuda, esto no es nada, de dónde venimos? O sea, somos argentinos, vamos a salir adelante, vamos a refundarnos, pero bueno, era un poco, salir un poco de la charla de siempre, estar más descontracturado acá, estábamos viendo todo esto. Sí, y lo charlamos entre nosotros y Sí, dijimos, bueno, vamos sí. a compartirlo porque eh, me parece que también les va a servir de base para cuando en el futuro o en los próximos videos, cuando ya hablemos con las elecciones puestas, o por lo menos de la Buenos Aires, entiendan un ¿Qué poquito es lo que más. vemos, qué es lo que esperamos y por qué son las opiniones que ponemos y también por qué manejamos las inversiones también van diferente de lo que uno siente después de forma personal, porque infelizmente con la plata no se puede militar. Exactamente. Así que bueno, eso era todo. Espero Que que les guste, haya que les quedado sea algo de útil alta. y bueno, los invitamos a seguirnos, a verlo primero el video, a seguirnos en las redes y a comentar, porque bueno, un poco esto lo alimentamos de opiniones personales, situaciones que vemos Y charla con y- empresarios, con empleados, sí, con que no, gente no es que... nuestra idea ni bajar línea, ni ser termo de un lado ni del otro. No. Somos eh, dos pibes de 31 años que estamos esperanzados que algún día esto va a puede llegar a salir. cambiar. Así que bueno, gracias Nos vemos, gente. por llegar acá, si llegaron, y bueno, nos vemos en el próximo video.